declarar o seu amor pelo seu amado, e ela diz: beija-me com os beijos da sua boca, que é melhor é o teu amor do que o vinho. Mas então ela diz: não olhe pra mim, não liga porque eu tô morena, eu tô queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha que era minha, eu não cuidei. Então ela diz: oh meu amado, me diz aonde você apacenta o teu rebanho. Mais pra frente do livro nós vamos ler, e ela diz: levou-me a sua mesa de banquete, a sua bandeira sobre mim, é o seu amor. Eu acredito que nós podemos conhecer o amor de Deus de diversas formas. Particularmente já conheci o amor de Deus nos piores dias da minha vida. Eu conheci as profundezas do amor de Deus. Quando eu estava nas profundezas, pude ver aquilo que o salmista declara: se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor vai até lá me buscar. Conheci o amor de Deus nas alturas. Tomei as asas com o vento e fui longe, onde ninguém jamais podia imaginar. E ali o amor do Senhor me encontrou. Mas existe um nível, se assim eu posso dizer, do amor de Deus, que eu conheci há pouco tempo. Quando Paulo está dizendo: eu me coloco de joelhos agora diante do Pai como quem carrega o nome da família. E eu oro para que vocês conheçam a altura, a profundidade. E ele fala de um amor diferente, a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus que nós só podemos encontrar em família com nossos irmãos. E foi assim que o Senhor me deu essa canção, que se chama A Tua Mesa Cura. E eu tenho aprendido e visto que diante das mesas, o Senhor Jesus nunca fica apático. Ou ele senta e ceia, ou ele vira. Eu acredito que é isso que ele vai fazer no Brasil esses dias. Se você preparar uma mesa para ele se sentar, você vai poder provar da extensão do amor de Deus através da família. Mas outras vezes eu também creio que ele vai virar nesse tempo. Nós queremos liberar esse amor do Pai, esse amor do noivo pela sua noiva, que é como uma bandeira sobre nós, com o nome da família. Puse una canción, buenas para todos, puse una canción para comenzar con una introducción hablando acerca de la necesidad de la sanidad de nuestro corazón y que Dios lo hace a través de su familia, ¿no? Y Él prepara una mesa y Él nos invita como Padre a disfrutar de ella. Así que en esta mañana, comenzando esta transmisión de Shabbat, podamos ser ministrados por el Padre. Él nos introduce a su mesa, nos da permiso. Así que este es un tiempo para ser ministrados por el Padre en esta mañana de Shabbat. Nos introduce a su familia, nos da un sentido de pertenencia, nos incluye dentro de su familia por medio del Mesías Yeshua. Dice que su mesa, dice el estribillo de la canción, nos cura.
na mesa. Em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A sua mesa cura, a sua mesa cura. Tenemos vino y pan y un lugar seguro, y un lugar para mí, ¿no? Él nos incluye. A sua mesa cura. Dentro de mí, a mesa cura. Meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Te conocí cuando aprendí a descansar. Esforços não compram Deus, os meus esforços não te Me compran, eu só te me conheci conocí, quando aprendí a descansar y a disfrutar. meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A Meus su mesa cura, esforços su mesa não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar da mesa que cura. Aqui tem vinho e pão. y un lugar seguro. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua Mesa cura, tu mesa cura. Aquí tem vino y pan y un lugar para mí. carrega o nome da família. Essa noite nós pedimos, Espírito Santo, libera perdão em nossos corações. Libera cura em nossos corações por todos que foram machucados pela religião, todos que foram machucados por relacionamentos, às vezes por amizades dentro mesmo do ambiente de igreja, de comunidade. Mas hoje nós liberamos perdão. Nós somos irmãos, como nós ouvimos do Douglas ontem, Senhor, se um cai, todos caímos. E, Senhor, nessa noite nós liberamos perdão sobre todos os que nos perseguiram. Nós liberamos perdão porque nós fomos curados, nós fomos perdoados porque perdoamos. E nessa noite, em nome de Jesus, liberamos todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos magoaram, nos machucaram. Tiempo de libertad. Perdão na mesa. Existe cura para relacionamentos na mesa. Existe cura para casamentos na mesa.
somos curados, somos sanados. Ahí donde estás, que este sea un tiempo especial, de decir, este es un tiempo de liberación, un tiempo de que estamos siendo restaurados por el Padre, un tiempo donde estamos entendiendo cuál es nuestro lugar y saber que no estamos solos, saber que somos incluidos en esa mesa del Padre. Y verdaderamente así es. Disfrutemos de este momento. Ya comenzamos, pero disfrutemos ahí donde estamos. Que el Rúa de santidad venga y ministre en nuestros corazones de una manera especial, porque estamos en un tiempo donde el shofar está sonando. El shofar está sonando. Hay un lugar para mí, a tu mesa cura, a tu mesa cura, aquí tem vinho e pão, tem un lugar para mí, aquí. Tenemos un lugar dentro de la mesa de nuestro Padre. Hay lugar para nosotros, para todos, aquellos que vienen por el Mesías entrando a esa puerta, por ese umbral, para ser parte de la casa. Deje que el Padre le ministre en esta mañana de Shabbat. Estamos en tiempos de Teshuvá, de retorno, de volvernos a Él. Y un lugar para mí. Los que esperan a Él, se renovarán y tendrán nuevas fuerzas. Estamos retornando, estamos volviendo. Él nos incluye, Él nos ha dado familia, Él nos ha provisto de hermanos, Él nos ha provisto de un lugar. Nunca estamos solos, nunca estamos solos. Somos parte de una familia, tenemos un Padre. Y en este tiempo donde suena el shofar, que podamos escuchar esto en nuestro interior, que la voz pueda sonar en nuestra neyamá y ser despertados este tiempo, esta verdad, que no estamos solos, que tenemos familia, que tenemos un Padre, que tenemos hermanos y que Él nos ha sentado a su mesa. Que suene el shofar en esta mañana. Que suene el gran shofar.
Que suene el shofar en esta mañana. Sean bienvenidos a esta transmisión, compartiendo este tiempo antes de ser ministrados y decir, es tan óptimo todo lo que estamos viviendo. Hemos comenzado ya el mes de Elul, el mes del regreso, del retorno, y el tiempo de Teshuvá, ¿no? Que significa volvernos de esa dirección donde íbamos y cambiar en esa dirección donde el Padre nos está enfocando de acuerdo a su instrucción, a su palabra. Así que sean bienvenidos a esta transmisión, esta mañana de Shabbat. Estamos en la porción Shoftim, la de los jueces, ¿no? El nombramiento de los jueces, y obviamente con todo esto en las porciones, como en este ciclo que ya pronto va a terminar, hemos designado compartir en cada mañana de Shabbat o en la tarde cuando compartimos las transmisiones sobre la Hafdará o sobre las Hafdarot, ¿no? En general. Entonces, que son las porciones de los profetas. Pero para esta ocasión tenemos las porciones de consuelo, que no siempre van en coordinación con las porciones, como decimos, pero verdaderamente está bastante alineada. Sí, esta es una porción de consuelo que está totalmente unida al ciclo Teshuvá, al comienzo del mes, está tremendo, así que me gustaría poder relacionar esto, esta porción de consuelo de los profetas, con el mes que estamos viviendo y el ciclo Teshuvá que se abrió, ¿no? Que es este ciclo de 40 días hasta Yom Kippur, donde caminamos por un proceso que se le dice de reconexión, de volvernos, de trabajar un poco en nuestro corazón de aquellas cosas que quizás han estado desconectadas, y un tiempo para prestar atención, digamos de una manera especial, agudizar nuestro oído en un sentido espiritual y también en todos los sentidos integral, ¿no? En nuestra vida, y poder en este tiempo, en estos 40 días, aprovecharlos al máximo para hacer esos ejercicios de decir qué verdaderamente tengo, qué verdaderamente necesito, qué verdaderamente en mi vida debe dar un giro, ¿no? Y ese es básicamente el sentido de la Teshuvá. Entonces, muchas veces esto lo decimos en nuestra vida, y como siempre les digo, un ejercicio es en estos 40 días, quizás no lo hemos hecho siempre, pero un ejercicio en estos 40 días es da gracias por lo que tenés, porque si hay algo en lo que tenemos que girar y hacer ese retorno, en la mayoría es muchas veces no tener presente el favor de Dios, de lo que Él nos da, de lo que Él nos provee, y entra la queja en nuestra vida y entramos a ver a veces como empezamos a dar vuelta en situaciones que en realidad no nos dejan ver la misericordia, la bondad de nuestro Padre y todo lo que Él ha provisto para nosotros. Son tiempos también de agradecer, tiempos también de poder ser renovados y hacer un tiempo de balance, si se quiere, de reflexión y demás. En todos los sentidos, ¿no? En un sentido individual, en un sentido como familia, en un sentido como comunidad, en un sentido general, estamos en un tiempo, así como decirlo, de reflexión. Entonces, vamos directamente a la porción de esta semana que, como les decía, tiene mucho que ver con este ciclo, con este tiempo donde nosotros como pueblo del Eterno somos introducidos, y de hecho sabemos que están en todos lados, y la casa de Judá también está en este tiempo en el mundo entero regados, y también la casa de Israel, y todos, como decimos, un gran pueblo, aun cuando no nos conocemos, clamando al Eterno, reflexionando, volviéndonos, y este es un tiempo muy óptimo para que la palabra corra, ¿no? Es muy interesante. Entonces, vamos a Isaías, capítulo 51, el versículo 12. Vamos a estar ministrando en esta mañana, leyendo, como siempre digo, reflexionando en estas palabras. Mi idea es compartir un pensamiento. Si quieren el poder relacionar o poder ir en paralelo con la sección de los profetas y el ciclo Teshuvá, y es como darle una apertura, ¿no? Es como darle una apertura a este tiempo. Ustedes veían
que en el caso que hayan visto en el Facebook, compartíamos acerca de este día 2 del ciclo Teshuvá y hablábamos de retornar al mandamiento. Quizás en muchos casos personas que habían empezado a guardar Shabbat y quizás ahora no lo están haciendo, o nosotros mismos el poder reflexionar y poder rever, ¿no?, cuál es nuestra forma de acercarnos en cada Shabbat al Padre. Quizás hemos venido un poco desconectados o no, cada uno lo sabe. Bueno, este es tiempo de ese retorno. Así que veamos, y por eso vamos a compartir día a día si algún pensamiento, alguna idea para tener presente y ayudarnos en este caminar de los 40 días, ¿no? Entonces, Isaías 51, capítulo 51, el versículo 12. Y dice en esta versión, esta es la versión hebrea, dice: soy yo quien los consuela. ¿Qué le temes a hombres mortales, criaturas humanas que son como la hierba? Te olvidaste de Adonai tu Hacedor, que extiende el firmamento y puso los cimientos de la tierra. Continuamente vives aterrado sin cesar por la furia del opresor que se prepara para destruirte. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Entonces comienza esta Hafdará diciendo, obviamente el versículo 12 y el versículo 13 nos habla de cómo Israel se olvida del Eterno, y esto va a provocar que no haya, al olvidarse del Eterno, no esté cimentado en el Padre, en la palabra, no haya emuná y por ende no está el amor hacia el Padre, ¿no? Y aquí va a venir el temor. El texto que encontramos en las Escrituras dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, cuando estamos en un tiempo donde se desconectó Israel del Padre, donde empezó a olvidarse, donde dejó de amar al Eterno, porque como sabemos, ¿qué dice el Shema? El Shema dice: amarás a Adonai con todo tu corazón, y antes dice: escucha Israel, Adonai uno es. Y cuando el pueblo se olvidó de Adonai, se olvidó del Shema, se olvidó de que hay un solo Dios y empezó a adorar a otros dioses, dejó de amarlo, dejó de amar a Adonai, y por ende entró en ellos el temor. Y ellos estaban reatemorizados por los enemigos, por los opresores, por aquellos que los habían llevado, los habían tomado cautivos, los que estaban oprimiéndolos. Entonces, vemos aquí un tiempo de olvidarse, ¿no? De que el pueblo se va a olvidar. Ahora, esto va a ser por un tiempo, por decir así, va a ser por un tiempo, porque lo que encontramos es que verdaderamente el tiempo en que se encuentra Israel, en ese olvido, en ese lapso de tiempo, Dios es su misericordia. Lo vemos así en el libro de Oseas, cuando nos habla de lo que ha hecho Israel. Y nos habla también la Escritura en los profetas, cómo el Padre iba a resguardar a Judá, iba a tenerlo presente. ¿Para qué? Por la promesa que había hecho David de que no iba a faltar en el trono su descendencia. Entonces estamos hablando de cómo el Padre va a hacer que preservar la casa de Judá por ocasión de Mashiach. Entonces, hasta el día de hoy, por esto, sabemos que el pueblo está. Hoy, nosotros como pueblo del Eterno, por medio del Mesías, estamos viviendo, porque acá recuerden que esto es un sentido literal. Cuando estamos hablando de lo que está sucediendo, Isaías está hablando en un pueblo, en su tiempo, en su momento, y hay un contexto, hay una situación que está aconteciendo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, sí, el pueblo se olvidó, el pueblo lo dejó, entró en temor, está preocupadísimo, ¿no? Están aún clamando. Pero miren lo que dice el versículo 14 y 15, dice: el cautivo rápidamente será liberado y no morirá en el sepulcro. Y esto, hay un comentario que dice que hace referencia al exilio, o sea que no va a morir en el exilio, y no le faltará pan, ¿no? Y también habla de esto de que Dios va a proveer aún estando ellos en la dispersión, estando en el exilio, aún el Padre va a estar con ellos. Pero dice que la liberación, y luego va a ser esa remembranza
en el versículo 15, cuando habla, dice, yo soy Hashem, tu Elohim, quien agita el mar, ruge en las olas, cuyo nombre es Adonai de los ejércitos. Puse palabras en tu boca y a la sombra de mi mano te protegí para implantar el firmamento y cimentar la tierra. Bueno, y está haciendo como un recuento, un recuerdo acerca de que el pueblo fue liberado de Egipto, ¿no? Siempre vamos a recordar esto. Va a haber como muy claro de que Egipto es el exilio y el Padre va a sacar a su pueblo del exilio y lo va a liberar. Eso es muy bueno tenerlo presente y más en este tiempo de retorno. ¿Por qué? Porque no es en un sentido literal que estamos en Egipto o estábamos en Egipto o puedes estar en Egipto, sino hace referencia a ese exilio, a esa lejanía, si se quiere, de la instrucción del Padre. Entonces a eso se refiere, por eso cuando el pueblo se olvida de Adonai, se olvida y va a dejar, y sabemos que la casa de Israel literalmente se perdió y se olvidó y perdió su identidad, y en este tiempo está recobrando, y en los días de Mashiach empezaron también a volver. Entonces hay oportunidad, ese es un sentido de que hay oportunidad, pero no se sabía qué era la instrucción, qué es lo que Dios pedía y demás, pero en los días de Teshuvah recordamos que así como el Padre va a sacar a su pueblo de Egipto y lo va a liberar, de esa misma manera es nosotros estando en el exilio, no conociendo al Padre, no conociendo la posibilidad de entrar. Bueno, Él nos dio la posibilidad, por eso conocimos a Yeshua el Mesías y saber que podemos salir, pero Él es la puerta y ahora sí podemos saber que tenemos esa familia y que nos da la oportunidad de ser parte. Bueno, todo este proceso lo hemos vivido muchos de nosotros y otros quizás están en el proceso de vivirlo y otros están en tiempos donde está como formándose esta idea. Por esto sonar el shofar hace referencia a que se escuche esa voz y que haya un despertar. Bueno, esto lo vamos a ver en el capítulo 52, capítulo que sigue ahora en esta Haftará. Recuerden que tomamos Isaías 51, versículo 12, a Isaías 52, capítulo 52, versículo 12. Tomamos los dos capítulos. Entonces, cuando esto sucede, empieza como a haber como un alivio para Israel, porque Dios está anunciando. ¿Qué va a anunciar? Va a anunciar de que viene un tiempo diferente para ellos, viene un tiempo de salvación, viene un tiempo de sanidad, viene un tiempo de despertar. Y dice el versículo 17, casualmente dice, despiértate, despiértate, levántate, Jerusalén, tú que tomaste de la mano de Adonai la copa de su ira, tomaste del recipiente hasta el fondo, hasta la borra de la copa del desconcierto. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya viviste la copa de la ira, viviste un momento duro, amargo, difícil, fue por causa de haberse olvidado de Adonai, y los opresores vinieron y tomaron ocasión y el pueblo fue llevado y fue el cautivo y todo lo que pasó. Nos podríamos dar una descripción extensa, muy extensa de todo lo que pasó el pueblo. Sin embargo, acá nos da por medio de la boca del profeta decir, hay esperanza, porque dice, despiértate, despiértate. ¿Por qué? Porque tomaste esto, tomaste de la copa del desconcierto, pero eso va a tener un fin. Va a llegar hasta un momento. Versículo 18 dice así, se lo leo en la otra versión. 18 dice, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas ha acontecido, dice, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Dice, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, ¿no? Está hablando de cómo fueron llevados, cómo fueron tomados. Dice, llenos de la indignación de Adonai, de la ira del Dios tuyo. Entonces, toda esta descripción habla de todo lo que ellos han vivido, de todo lo que había vivido nuestro pueblo. Pero el versículo 21 dice, oye pues, ahora esto,
afligida, ebria y no de vino. Si así dice Adonai tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo, he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. En esta otra versión dice, se los leo, dice, la copa del desconcierto, y acá dice el cáliz de aturdimiento, dice, los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Y lo pondrás en manos de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara, ¿no? Y esta condición en la que está hablando Isaías del pueblo es tremenda, porque el pueblo llegó a tal punto que es como decir se dejó morir, ¿no? Y acá dice de un sentido literal, pero hace referencia al alma, ¿no? Como la persona hasta lo más bajo, es decir, dejó que los opresores la pisotearan, que la llevaran, que hicieran lo que fuera con ellos, ¿no? Y esto hace un poco referencia al... espera un segundito. Hace un poco referencia a... y tiene que ver con cómo nosotros muchas veces nos encontramos en la misma condición, siendo Israel, ¿no? Por eso vuelvo a decir, estamos en los días de, muy, digamos, modernos, que pasó mucho tiempo. Obviamente Isaías le está hablando a un pueblo en ese momento. Recuerden que estas palabras también van a ser para el primer siglo, los días del Mesías, pero también para nosotros. ¿Por qué? Es en donde nosotros nos damos cuenta verdaderamente que estamos en ese tiempo donde también en nuestro exilio, en nuestra lejanía, en nuestro olvidarnos del Padre, hemos permitido también que el enemigo, el opresor, todo lo que lo puede haber venido a nuestra vida, lo hayamos dejado pasar. Por eso dice, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. Es como que permitimos un montón de situaciones en nosotros y por eso nuestra alma muchas veces llegó a un estado de agotamiento, llegó nuestra alma a un estado de decir... ya no tener muchas ganas de nada, de muchas situaciones que incluso a veces nos sobrepasan y decimos no sabemos cómo solucionarlas o cómo enfrentarlas. Entonces nos encontramos muchas veces, aunque no en un sentido literal, nos hemos encontrado muy parecido a nuestro pueblo. Y recuerden porque estas son las palabras de Isaías para ese tiempo. Pero como siempre digo, sabemos que la palabra es vigente y que lo que está sucediendo, muchas de esas palabras tienen que ver también con los tiempos finales, con lo que pasará con el pueblo. Y como dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo dice, el que esté firme mire que no caiga, ¿no? Entonces siempre caminando en emuná. El pueblo en algún momento desenfocó su mirada, como lo hizo Pedro, desenfocó su mirada del Padre, y como hizo Pedro, en desenfocar la mirada del Mesías, y cuando iba caminando, ¿qué pasó? Ahí se hundió en las aguas. Entonces, esto está relacionado a la emuná, esto está relacionado a perder muchas veces de vista algunas cosas, y todo el año, cuando transcurrimos por diferentes situaciones, podemos llegar a vivir situaciones en las cuales empieza a menguar nuestra emuná o las miramos desde nuestra perspectiva y no de la del Padre. Entonces, en este ciclo de retorno, y por lo que dice la Haftará, lo que estamos viendo es que es un tiempo de regresarnos y empezar a ver lo que el Padre está hablándonos por medio de esa emuná, ¿no? O sea, retomar la emuná. ¿Por qué retomar la emuná? Porque estamos en un tiempo de ese caminar más afirmado. Es decir, muchas cosas logramos hasta aquí, mucho del Padre hemos recibido, pero ahora estamos en un tiempo de más. Siempre tenemos que ir por más. No podemos quedarnos con lo que ya hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que el Padre ha traído como revelación, porque lo que fue quedó ahí, pero es como la base, es la plataforma, pero tenemos que ir por más. Tenemos que avanzar, ¿no? Es en crecimiento, en madurez, es importante que lo hagamos. Ahora vamos al capítulo 52, rápidamente, les pido que me acompañen. Entonces,
vamos a Isaías 52, que nos va a hablar, y aquí sí está como más, a ver cómo decirles, es como que encontramos más, a ver cómo sería la palabra, como más unido a este ciclo Teshuvá. Entonces, vamos al capítulo 52, si ustedes me acompañan. Dice en la versión hebrea, despiértate, Sión, ¿no? Despiértate, Sión, y vístete de gloria. Presten atención a esto. Así que estamos en los días donde Dios está haciendo el llamado a su pueblo. ¿Para qué? Para despertarse. Piensen por un poquito en esto, despertarse. Piensen todo lo que significa despertarse cuando uno está en ese mejor sueño, dormido, o cuando se levanta y está pero reiniciando, por decir así, la máquina. Piense todo lo que sucede en ese proceso hasta el despertar. Piénselo, esto hablamos de algo literal, piénselo por un momento. Vamos al versículo 1 del capítulo 52. Nuevamente, léalo conmigo pensando en esto que le dije, pensando. Dice, despiértate, Sión, despiértate y vístete de gloria. Vístete tus hermosas ropas, Jerusalén, ciudad sagrada, pues no volverá más a entrar en ti, ni el incircunciso, ni el impuro. Y acá estamos hablando de cómo está relacionado para este tiempo, y esta es la manera que lo pude conectar, si se quiere, cómo conecté a Yeshua y a la Torá en el despertar. Porque de un poco de esto está hablando Isaías, acerca de este despertar, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver también en Mateo capítulo 3, porque casualmente es la lectura del Brit Hadashah para este Shabbat. Así que si lo pueden buscar, Mateo capítulo 3, también vamos a estar leyendo. Y miren las palabras que utilizan. Dice, despiértate, Sión, despiértate y vístete de gloria. ¿Por qué? Recordemos incluso a otros profetas que han hablado y cómo estaba la condición, en cómo se encontraba Israel. ¿De qué manera? ¿De la mejor? En un sentido, como dice acá, vístete de gloria y empieza, vístete de tus hermosas ropas. Quiere decir que, y es el concepto que se trabaja en la escritura, que cuando habla de Israel que está desnuda y dice que Dios le ha vestido y demás, hace referencia que sin Dios, sin el Padre, sin la protección, eso hace referencia a la desnudez. Y por eso, cuando habla de las ropas y vestirse de gloria, quiere decir que nuevamente haga esa reconexión con el esposo, con el padre, como sabemos, ¿no? Que Israel hace referencia a la mujer, y una mujer que dejó al marido, pero que nuevamente se le da la oportunidad de volver. Por eso el Padre es tan bueno que habla y habla de la misericordia, y que Él extiende su mano y que da la oportunidad nuevamente a su pueblo para volver. De hecho, ese es el momento en que nos encontramos. Y es muy interesante esto, dice acerca de esas vestiduras, vístete de gloria. Es como decir, si hay algo que habías dejado, bueno, empezá a vestirte nuevamente con esa ropa. Pero esto lo habla como algo que va a suceder, ¿no? Y como que está sucediendo, Dios está renovando, restaurando a su pueblo. Y dice, no entrarás más el incircunciso ni la purificación. Entonces, a ver, veamos por acá. Dice, entonces, esto que está sucediendo, lo que va a pasar es que cuando habla de la circuncisión y de la purificación, lo podemos conectar con Yeshua, la circuncisión, y la purificación con la Torá. De hecho, este proceso lo pasamos todos. Obviamente, como decimos, cuando estábamos en otro momento, cuando solamente teníamos la revelación del Mesías, entonces
necesitamos la purificación de la palabra. Pero ahora también entendemos que la casa de Judá está en el proceso de esa revelación del Mesías. En definitiva, tanto la casa de Israel como la casa de Judá necesitan la circuncisión y la purificación. Y esto viene a partir del despertar. El despertar trae la revelación del Mesías y la revelación de la Torá. A ambos campamentos que les falta o que necesitan de los dos. Porque recuerden que en Apocalipsis nos va a hablar de que se necesitan los dos, la circuncisión y la purificación. Vamos a buscar Juan, capítulo 15, si me acompañan. Juan, en el Brit Hadashah, Juan, capítulo 15, versículo 3. Es interesante escuchar las palabras de Yeshua en este texto tan conocido, cuando nos habla de la vid, y el texto del capítulo 3, el versículo 3, dice verdaderamente lo que vemos acerca de la purificación por la palabra, ¿no? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces quiere decir que el Mesías está diciendo que la purificación va a venir por la palabra, pero versículos anteriores, sin irnos del contexto de Juan capítulo 15, él dice, pero es necesario que permanezcan en mí. ¿Pueden ver la conexión? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4, el que sigue en el capítulo 15 de Juan, dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y empieza la explicación y dice el versículo 5, porque separados de mí, en segunda parte, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso significa que estamos en el tiempo donde separados de él nada podemos hacer, pero sin embargo el versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Cómo es esto? Si ya estamos limpios por la palabra, ¿por qué? Entonces nos está hablando, y como nos dice Apocalipsis, que en el tiempo final está ese pueblo, ese remanente que ha vencido la bestia, que tiene el testimonio, que guarda el testimonio del Mesías, y también también nos habla de la palabra, ¿no? De la Torá. Entonces, ¿qué necesitamos? Los dos. Y por eso Isaías ya está anunciando acerca de esta necesidad y de esa redención final, porque de esto se trata. Habla de una redención final donde ya no se va a encontrar, y por eso dice, despiértate Sión, no se va a encontrar ya Sión desprovista, ni desnuda, ni mal vista, sino que va a ser esa novia arreglada, bien ataviada, preparada, lista, con la circuncisión y con la purificación. Es muy importante esto, parece muy básico, pero es parte del despertar, que nosotros tenemos que tenerlo presente. Y es la manera, y lo que nos va a decir ahora, casualmente, el versículo 2. Dice, sacúdete el polvo, levántate, siéntate en el trono de Jerusalén, libérate de las cuerdas de tu cuello, oh prisionera hija de Sión. Es como decir, el tiempo del cautiverio se terminó, el tiempo de lo que pasó, que dejaste que tus opresores caminaran, te pisotearan, pasaran por encima, eso se terminó, porque ahora viene el tiempo donde te vas a centrar en el trono, es como decir, ahora vas a reinar, ¿no? Y ahí habla de que verdaderamente es en la condición que el Padre está queriendo para su pueblo, para sus hijos, para la esposa que se está preparando. Ahora el versículo 4 dice, lo voy a leer aquí en la otra versión, si me esperan un segundo. El capítulo 4 del versículo 52 de Isaías dice, porque así ha dicho Adonai el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Adonai, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Adonai, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿No? Está hablando de esa condición en la que se encontraba el pueblo, de cómo Dios está diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago yo acá si no está el pueblo? ¿No? Pero miren lo que dice el versículo 6,
deteniéndonos en estos textos y avanzando un poquito más y conectándolo con lo que estamos viviendo en los días en que nos encontramos. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Por qué? Porque por causa de que el pueblo fue llevado al cautiverio, fue llevado al exilio, el pueblo se perdió, el pueblo no tuvo noción de Adonai, del Dios de Israel, entonces se olvidó del nombre, se perdió tanto que en los días del despertar, en los días del regreso, el versículo 6 dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Por eso cuando suena el shofar, viene el tiempo del despertar, es el padre que llama a los hijos. Yo no puedo convencer a nadie. Vos que estás escuchando no podés convencer a nadie. Este es el tiempo donde por medio de nosotros, sí, el Padre va a hablar, pero es el Padre que va a estar presente, es el Padre que se va a revelar a las personas, va a revelar su nombre. Y esto nos ha sucedido y por esto lo decimos, lo contamos, lo hablamos, porque esto ha sucedido. Muchos piensan, este tiempo no, están convenciendo acerca de que hay que guardar los mandamientos. No convencemos a nadie. Es el ruaj de santidad, es el silbido del Padre, es el sonido del shofar que está despertando a su pueblo en los lugares más que nosotros ni nos imaginamos, en los lugares más escondidos, en los lugares donde menos pensamos, a las personas que menos imaginamos, el Padre está despertando. No somos nosotros. Esto viene del Padre. Si el Padre lo ha determinado, así será. Si Él lo ha dicho, así lo hará. Entonces, este es el tiempo. Y miren lo que dice el texto, el versículo 7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas! Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian que viene salvación, de aquellos que anuncian, y esto lo conocemos muy bien, anunciar las buenas nuevas. ¿Qué son esas buenas nuevas? Las alegres nuevas, del que anuncia la paz, que anuncia Shalom, de aquellos que comparten al Mesías y a la Torá. Este es un tiempo donde estamos redescubriendo aún nosotros mismos, cómo compartir lo que conocemos y sabemos y lo que estamos viviendo a otros. Y ese fuego que aún en este tiempo de despertar no es que se enciende porque ya lo vivimos, pero sí es un tiempo de renovación, un tiempo de decir, quizás no compartí, quizás no me di cuenta, quizás me quedé callado por un momento, pero es tiempo de abrir nuestra boca, porque nuestra boca va a ser como ese shofar sonando. Entonces dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian, del que trae las alegres nuevas y del que anuncia Shalom. Anuncia Shalom. Estamos en un mundo donde la gente no anuncia Shalom, anuncia crisis, anuncia tristeza, anuncian angustia, anuncian desolación. Pero en este tiempo los hijos abren su boca para anunciar Shalom. Y aquellos que aún no han escuchado, y si en algún momento alguien va a escuchar y va a tener presente este video, este es el tiempo que Dios está anunciando Shalom para tu vida. El Shalom tiene que ver con bienestar, tiene que ver con seguridad en el Padre. No significa que solamente viene esa tranquilidad, sino que hay un bienestar, hay una tranquilidad, hay una seguridad en medio de todo lo que puedas ponerle. Por eso es el tiempo de anunciar ese Shalom, que viene del Padre, no es nuestro, es algo que va a venir del Padre. Dice, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, dice la segunda parte del versículo 7, del que dice a Dios, a Sión, tu Dios reina, tu Elohim reina. Este es el tiempo que el pueblo, aún nuestro pueblo, tiene que escuchar. Elohim reina.
Y nosotros estamos seguros en Él. Esas son las buenas nuevas, la salvación. Para muchos que no sabían que hay solución en su vida, por medio del Mesías podemos entrar a la familia del Eterno y empezar a vivir como Él dice. Pero somos aceptos, como comenzábamos en esta transmisión. Quizás hemos vivido por diferentes momentos, por diferentes circunstancias, situaciones en nuestra vida. Pero hoy, si hay algo que tenemos que saber, que nosotros somos aceptos. Somos aceptados por el Padre. Entramos por la puerta que es el Mesías y podemos entrar a la casa del Padre y podemos sentarnos en la mesa y somos aceptados como esos hijos. Como dice Isaías 56, cuando habla que aún el eunuco y el extranjero, cuando alinean su vida al Padre, al Eterno, guardan su Shabbat, dice que Él va a darle lugar en la mesa. Yo se los voy a leer al final. Y esto es tremendo porque estamos en un tiempo donde no podemos decir este sí, este no. Solo Dios sabe a quién está llamando, a quién le está hablando, cuáles son los corazones que está tocando. Pero nuestra responsabilidad como hijos, y como aprendemos en esta porción, somos aquellos que van a hablar. Somos en función como esos levitas que van a enseñar la Torá, que van a trabajar, que van a estar al servicio del Eterno, con alegría. No con tristeza, no porque hay que hacerlo. No por una costumbre, porque es una costumbre y tengo que llevar las buenas nuevas. No, somos servidores del Eterno. Tenemos que comentar lo que está sucediendo. Tenemos que hablar. De hecho, el texto dice, el que sigue, versículo 8, dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Adonai vuelve a traer a Sión. Es tiempo, claro, Dios dice, los atalayas, aquellos que están atentos, que no venga el enemigo, cuidando las puertas y todo, los atalayas van a empezar a hablar, van a alzar la voz. Porque ese es el tiempo que nuestra boca empieza a ser como esa palabra profética, empieza a hacer ese shofar que suena. Entonces el mundo empieza a tener una conmoción por causa de aquellos que están hablando la palabra. Este es el tiempo. Siempre hemos visto el Teshuvá como algo para nosotros. Sí, es verdad, es algo para nosotros. Lo hemos vivido, lo vivimos cada ciclo. Pero veamos la oportunidad también para nosotros soltar la palabra. Porque ya estamos limpios. Tenemos al Mesías. Ahora tenemos que hablar, tenemos que contar. Tiene que la voz de los atalayas alzarse y contar. Versículo 9 dice, cantad alabanza, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Adonai ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y esto lo sabemos, y esto lo conocemos, que así es. Y dice, Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Ya Isaías está en mente hablando y ya profetizando y anunciando que vendría el Mesías, porque estamos hablando en tiempos donde todavía el Mesías no está. Pero todo esto son los anuncios de que el Mesías vendría. Y el versículo 11 dice, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Adonai, porque no saldréis apresurado, ni iréis huyendo, porque Adonai irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Qué dice Mateo? Mateo habla de que las palabras de Yeshua dice, en aquellos días vino Juan predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Entonces, hoy, como pueblo del Eterno, estamos enderezando esa senda, estamos preparando el camino, estamos alzando la voz para anunciar de que hay buenas nuevas de salvación, que hay esperanza, pero Isaías está diciendo, apartaos, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda. Eso está haciendo referencia ¿a qué? A que salgas de donde estás,
que no es el lugar, que no es la condición en la que debes estar. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir de esa angustia, es tiempo de salir de esa tristeza, es tiempo de salir de ese exilio, de ese Egipto, de esa estrechez. Es tiempo de salir porque es tiempo de ir al Padre. Es tiempo de que si no lo conoces, que por medio del Mesías puedas venir, confesar con tu boca que Él es el Señor, que es Adonai, que es el Adón, que es por medio de la puerta por la cual nosotros podemos entrar y reconciliarnos nuevamente con el Padre. Porque esa relación, por decir así, que estaba rota, por medio del Mesías nosotros podemos hoy ser reconectados al Padre, a nuestra fuente, ¿no? Entonces, este es el tiempo, pero salí de donde estás. Salí de esa forma de pensar, salí de la condición que pueda estar tu vida, porque es tiempo de salir de todo eso y alinearnos a la instrucción del Padre, a su palabra. Este es el tiempo, este es el tiempo. Y dice, no saldréis apresurado, ni iréis huyendo, porque Adonai irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Entonces, Él es el que te va a sacar. Si ya estás escuchando y ese shofar está sonando en tu corazón, y a un pueblo del Eterno, si hay algo que está siendo meditado, trabajado en su corazón, bueno, este es el tiempo, este es el tiempo. Él dice que Él va a ir con nosotros y que Él mismo nos va a congregar. O sea, por eso, comenzando en esta mañana de que hay familia, hay una mesa, está todo preparado. Es el tiempo del despertar. Es el tiempo de, si estás desconectado, reconectarte. Este es el tiempo. Es el tiempo de la reconexión. Es el tiempo óptimo que prepara el Padre. Lo hace todo el año. Pero este es el tiempo que Él elige donde es más, como decir, más intenso. Y es la oportunidad del balance, porque luego vienen las fiestas, las convocatorias proféticas del Padre en el mes que viene, el mes de Tisri, que corresponde entre septiembre y octubre en el calendario gregoriano. Y es el tiempo donde el Padre viene de una manera especial en esa convocatoria profética a traer algo para su pueblo. Entonces, esta es la invitación. Es como decimos, el Dios es un Dios tan amoroso que nos da la oportunidad de tener 40 días intensos para hacer este balance y no encontrarnos desprevenidos en esa convocatoria que Él mismo nos hace a sentarnos a su mesa, estar siendo presente, siendo parte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a recibir del Padre? No lo sabemos, es un tiempo especial, lo esperamos tiempo de renuevo y demás, pero tenemos la oportunidad de 40 días de estar preparándonos, haciendo un balance, qué cosas puedo trabajar, qué cosas mejorar, qué cambios, cuáles son las metas que quiero a partir del cambio de número que se va a dar el 15 de septiembre en el calendario bíblico. Entonces, en el calendario civil, perdón, de Israel. Entonces, el 5784. Hay un cambio el 15 de septiembre. Y también es la promesa del levantamiento para su pueblo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿En qué punto estás? ¿Te estás preparando? ¿En qué condición está tu corazón? ¿Cómo está tu casa? Como le dijo Dios a Ezequías, pon en orden tu casa. Y le alargó los días a Ezequías, al rey. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está todo en orden? ¿Está todo listo? ¿O aún todavía no lo está? Nos hacemos la pregunta, ¿cuántas cosas en nuestra vida aún están como en ese stand-by? No sé si conocemos la palabra. Es como que están pausadas. ¿Qué cosas están como pausadas? ¿Qué cosas aún todavía estamos como mirando si se podrá o no se podrá? Si quiero o no quiero. Si se puede, no se puede. Si estoy en el tiempo o no estoy en el tiempo. Pensemos por un momento. Pensemos por un momento qué es lo que quiero
para este nuevo ciclo que va a comenzar? ¿Qué es lo que quiero para este tiempo que se está preparando para mí? ¿Qué es lo que quiero? El 15 de septiembre es un tiempo de convocatoria y es un tiempo de cambio de número, pero también es una cabeza de año donde va a haber un movimiento. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las cosas que quiero cambiar, que quiero trabajar para este nuevo tiempo? Pensemos en todo esto. 40 días. 40 días que tenemos la oportunidad. 40 días que tenemos la oportunidad. 40 días que tenemos la oportunidad de decir, verdaderamente quiero aprovechar estos 40 días para hacer esa reconexión y para reconectar a otros, para darles la oportunidad a otros también, que puedan escuchar la palabra, que puedan escuchar ese anuncio de la atalaya, aquellos que anuncian Shalom, que pueden decir a otros, mirá, son momentos difíciles, pero te presento esto. Hay una oportunidad de parte de Dios para las naciones, para nuestra nación, para nuestras provincias, para nuestros lugares donde vivimos, nuestro barrio. Son 40 días de oportunidad. Y quiero con esto terminar. Y el versículo, quiero que me preste atención el capítulo de Isaías, el 56, que prometí que se los iba a leer. Y dice, y a los hijos de los extranjeros, cuando nos habla del eunuco, dice, porque así dice Adonai a los eunucos, que guardan mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle, y amen el nombre de Adonai para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La oportunidad está para todos. Para aquel que piensa que ya no sirve para nada, como el eunuco. Para aquel que es extranjero y dice, yo no puedo ser parte de Israel. No puede el Dios de Israel tenerme presente. Para esos también hay lugar. Dice, todos que abracen mi pacto, todos los que guarden mi día, todos los que acudan a mi mesa, porque el día Shabbat sabemos que nos sentamos a la mesa, y es una mesa de convenio, una mesa que nos recuerda que Él nos ha permitido estar ahí, que Él mismo ha dado la provisión para que nosotros estemos sentados en esa mesa. Como dice esta canción que escuchábamos al comienzo, que no teníamos quizás la esperanza de ser tenidos en cuenta, pero Él nos ha dado esa casa, Él nos ha sentado en la mesa con los hermanos y entendimos ese amor, y la canción dice que la mesa cura, ¿no? Y hace referencia no por la mesa literal, sino la oportunidad que el Padre nos da. Dice, mis esfuerzos no compran a Dios, mis esfuerzos no te pueden comprar. Yo te conocí cuando aprendí a descansar. En Shalom. En Shalom. Entonces, en este tiempo de retorno de las naciones, en este tiempo de restauración para Israel, escuchemos un poquito. Y en este tiempo de restauración para Israel, solamente ir a Él. Solamente ir a Él. Solamente ir a Él. Él es la fuente. En Él vas a encontrar shalom. En Él vas a encontrar restauración. Las respuestas solo en Él. En su instrucción, el caminar. En no abandonar al Mesías de Israel. Es el profeta que dice Moisés,
Ese va a ser el profeta que Dios va a enviar. Mayor. Ese profeta al cual nosotros debemos oír. Nuestro Mesías. Y por eso esta canción habla de casualmente todo lo que han vivido personas, aún con heridas, quizás aún dentro del sistema religioso, han sido quizás lastimados. Pero este es el tiempo donde Dios está llamando a su pueblo, a esa restauración, a verdaderamente a caminar en emuná, a caminar con los hermanos en una comunidad, en una quijilá, a ser parte de esa mesa, aun cuando no conocemos. En el mundo entero Dios tiene, porque esa semilla ha sido regada por el mundo entero. Y Yeshua dice que Él, en Juan 3:16, ha sido enviado para todo el mundo, por el amor que el Padre ha tenido para todos. Este es un tiempo de sanidad. Este es un tiempo donde el Padre está llamando a los hijos, está llamando a los hijos a no perder el enfoque, está llamando a los hijos a reconectarse con Él, y está llamando a los hijos también a levantar la voz como atalayas, como dice nuestra Haftará, la sección de los profetas. A ser personas donde tienen presente al Padre en sus vidas. Y un lugar para mí. La mesa cura, hay vino y pan, y hay un lugar para mí. Y voy terminando con esto, que tengan un buen término de Shabbat, que podamos estar de continuo en reflexión. Les dejo este pensamiento, tiempo de despertar, tiempo de circuncisión, de purificación, para todos, para los que estén viendo y para los que vayan a ver este video. Tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, de la presencia del Padre para todos. Tiempo de ministración, que el Padre pueda hablar a sus corazones en este Shabbat, que este sea un tiempo. Y, como siempre digo, en el ciclo Teshuvá, en el mes de Elul, tiene que sonar el shofar. Tiene que sonar el shofar. Este es el tiempo de que suene el shofar y que muchos puedan venir, a los pies de Mashiach y a entrar a la casa y a caminar en la Torá. Que suene ese shofar. Que suene ese shofar. Que suene el shofar y que muchos puedan escucharlo. Muchos puedan escucharlo. Y que podamos decir en este Shabbat, comenzando este ciclo Teshuvá, Hatanu lefaneja, rajen alenu. Hemos pecado, ten misericordia de nosotros. Shabbat Shalom para todos. Buena semana y recuerden, estamos en un ciclo de reconexión, de retorno, de volver.